Ahora mismo, como estáis viendo en pantalla, esto ha sido lo que he generado yo con 1.600.000 visitas en YouTube. Que la verdad no está nada mal, pero podría ser mucho mejor. Hey, ¿qué pasa, chavales? Este vídeo es diferente a los demás, pero es un tema que me gustaría tratar, la verdad, y creo yo que a muchos de vosotros os va a ayudar bastante. Ya que voy a estar hablando sobre mi experiencia en YouTube, cuánto ha sido lo que he generado, os voy a enseñar en mis estadísticas, os voy a enseñar por qué he cobrado lo que he cobrado, ya que hay canales que a lo mejor son más pequeños que el mío y cobran más, y viceversa. Seguramente hayan canales muy grandes que cobren muy poco, y esto va a depender de lo que os voy a comentar a continuación. Así que espero que veáis el vídeo hasta el final. Aparte de todo eso, os voy a enseñar cómo he hecho yo para crecer en YouTube, las cosas que tenéis que tener en cuenta, cosas que no tenéis que hacer, porque a mí en su día me banearon un canal que tenía 2.000, 3.000 suscriptores, que me iba muy bien, pero claro, teniendo errores en YouTube te puede cerrar el canal, entonces también eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Voy a estar haciendo también una comparativa de mi canal con otros, para que veáis cómo cambia el hecho de que tú generes ingresos en YouTube dependiendo de la temática que tú hables. Entonces vamos a ver un poquito de todo, mi experiencia, consejos que os quiero dar y cosas que a lo mejor no tenéis que hacer. Y aparte de eso también deciros las otras maneras con las que podéis monetizar YouTube, ya que YouTube, aparte de pagarnos por los anuncios que aparecen en nuestros vídeos, también hay otras maneras para poder conseguir dinero de forma externa. Así que también os voy a decir de qué manera he ganado yo aparte de YouTube, para que así vosotros la tengáis en cuenta. Así que dicho todo eso, vamos a empezar con el vídeo y vamos a ir poco a poco. Así que vamos. Para empezar tenemos que hablar cómo se monetiza un canal de YouTube, que esto creo yo que mucha gente ya sabe cómo va, pero a lo mejor hay gente que todavía no lo sabe, y creo yo que es bueno mencionarlo. Así que, para empezar, tú necesitas, si quieres monetizar con YouTube y con los vídeos que subas, necesitas tener como mínimo 1.000 suscriptores, que es lo que te pide YouTube, se lo pide a cualquier persona, y tener las 4.000 horas de visualización. Luego de eso, aparte de esa manera, hay otra que es para la gente que a lo mejor tiene un canal muy bueno de shorts y pueden ganar ingresos de otra forma, pero solo subiendo shorts. Pero bueno, ese es otro rollo, así que yo ahí no voy a meter mucho, porque yo ahí la verdad que no sé mucho sobre eso. Sé que hay gente de que subiendo shorts gana un buen sueldo, pero no son muchos. Necesitas tener muchas visitas para poder vivir de los shorts. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro vídeo, y en este vamos a centrarnos en esto, que es para monetizar tu canal de YouTube con tus vídeos, que son vídeos largos. Entonces sí o sí necesitas 1.000 suscriptores en YouTube, y aparte de eso necesitas 4.000 horas de visualización en tus vídeos, que eso debes conseguirlo en todo un año. Si no lo consigues en un año, luego se te va a ir quitando. Entonces te aconsejo bastante de que si vas a iniciar con esto, seas constante y no lo dejes tirado, porque luego se te va a hacer mucho más jodido el hecho de intentar monetizar tu canal, ya que, como ya os he dicho, tienes un año para poder conseguir esa meta, y si luego no la consigues, lo vas a tener mucho más difícil, porque luego se te van a quitar las visitas o las horas de visualización que has tenido durante todo ese año. Luego, cuando ya tengas todos los requisitos hechos, vas a enviarle una solicitud a YouTube en la que tú vas a mostrar que tienes todo correcto en tu canal. Ellos van a verificar tu canal durante unos días para ver que no tengas strikes, que no tengas contenido de otra gente a lo mejor, o cosas raras en tu canal que ellos no lo acepten en sus términos. Y todo eso va a tardar unos días en que lo revisen. Una vez que lo revisen, te van a dar ya la opción de que puedas monetizar tus vídeos, para que pongas los anuncios en cualquier vídeo y puedas ponerlo tanto en los vídeos anteriores como en los nuevos vídeos que vas a subir, obviamente. Aparte de eso, también vas a tener muchas más ventajas, como que la gente se puede hacer miembro a tu canal de YouTube. También vas a poder monetizar los shorts, que a día de hoy es muy poco lo que te da, pero bueno, es un extra que te llevas si no te va mal con los shorts. Así que bueno, como ya he dicho, es un extra. Aparte de eso, también vas a poder, por así decirlo, en tus directos de YouTube, poder cobrar de las donaciones y demás. Hay muchas maneras y muchas ventajas que te da YouTube cuando ya empiezas a ser partner y comienzas a monetizar tu canal. Esas son muchas ventajas que nos da YouTube en ese momento, y que la verdad que no está nada mal. Así que para empezar necesitas 1.000 suscriptores y las 4.000 horas de visualización. Una vez que ya tengas todo eso, ya puedes empezar a monetizar tus vídeos. Como segunda parte vamos a ver mis estadísticas, y esto por ejemplo sería lo que he generado yo los últimos 28 días, como pone aquí, los últimos 28 días, que yo he generado 150.000 visitas, 3.700 horas de visualización, he conseguido más de 400 suscriptores, y estos serían los ingresos de este mes. Pero obviamente mi idea en este vídeo no es mostraros lo que he ganado, no, lo que he ganado el último mes, sino mostraros mis estadísticas, sino que mi idea era mostraros cuánto me ha pagado YouTube por 1.000.000 de visitas. Entonces, antes de nada, antes de mostraros cuánto me ha pagado YouTube con ese 1.000.000 de visitas, quiero mostraros por qué a lo mejor yo estoy generando esto y hay otros canales que a lo mejor, que son más pequeños, han generado mucho más con menos visitas. Lo principal sería cuando nos vamos a ingresos. Aquí abajo es un apartado muy importante, ya que yo os quiero mostrar para que os hagáis una idea de cuánto puede llegar a generar un canal de videojuegos, porque mi sector en el que yo subo vídeos, o el nicho mejor dicho, es un canal de videojuegos en general.
Entonces, obviamente, depende de la temática de la que tú eres en tu canal, vas a ganar más o menos. Porque no es lo mismo un canal de videojuegos en el que te ven prácticamente los mayores espectadores de tu canal van a ser niños de a lo mejor de entre 12 y 13 años, a lo mejor hasta 18, 20 o a lo mejor hay gente más mayor, pero que dentro de lo que cabe no compra videojuegos. Ya me entendéis, hay por así decirlo un público que no está muy dedicada al hecho de que vaya a comprar cosas cuando ve los vídeos. En cambio, si tú, por ejemplo, te vas a otros canales de finanzas, por ejemplo, este de aquí que os voy a mostrar ahora mismo, el de Adrian Sainz, este es un canal de finanzas que en su momento subió vídeos de cuánto ganaba él con YouTube y tenía un RPM muy alto. En mi caso yo tengo un 0,68, que esto sería lo que me paga YouTube a mí por cada 1000 visitas. Que la verdad es muy poco, pero más o menos los canales de videojuegos rondan esto. A lo mejor hay canales que tienen un RPM el doble que el mío, pero obviamente no es tan desorbitado como a lo mejor estos canales de aquí, que la verdad que estos pueden llegar a ganar entre 4, 5 o 6 de RPM y los ingleses prácticamente el doble que ellos, porque ya que la comunidad inglesa de por sí ya gana mucho más que la comunidad hispanohablante. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Lo primero sería la temática de la que tú eres en tu canal. Un canal de videojuegos, la verdad que genera muy poco. Si yo tuviera un RPM mucho más alto, estaría ganando el doble, obviamente. Y si tuviera lo que tienen, por ejemplo, estos canales, que obviamente no lo voy a tener nunca porque el sector en el que yo estoy es de videojuegos y como ya he dicho, los anunciantes no meten mucho dinero en los anuncios que se muestran en mis vídeos. Entonces, de ahí el hecho de que yo a lo mejor con estas tengo 150.000 visitas y he generado esto. Si hacemos cálculos, vamos a ir a la calculadora. Vamos a poner 150.000 por 0,66, que es el RPM que yo tengo. Entonces más o menos serían 99, prácticamente casi lo mismo, solo que me ha faltado un par de visitas. Vamos a ponerlo bien para que os hagáis una idea. Vamos a hacerlo bien, voy a poner 150.900 por 0,68, que lo acabo de ver ahora mismo, y sería prácticamente esto. Vale, entonces teniendo en cuenta de que dependiendo del RPM vamos a ganar más o menos, entonces si yo en el caso de que tuviera un RPM mucho más alto, obviamente como ya he dicho, eso no... Es muy difícil que suba mucho, la verdad. Algo puede mejorar en diferentes etapas del año, ya que obviamente, por ejemplo, en Navidad, noviembre y diciembre son los meses donde los anunciantes meten mucha más publicidad en los vídeos y ahí se ganan mucho más. Esos meses son bastante notables en cuanto a los ingresos en YouTube, porque se nota un montón de que a lo mejor con las mismas visitas estás ganando mucho más que los otros meses en los que a lo mejor los anunciantes no metían tanta pasta en anuncios, porque la gente en esas fechas quiere comprar regalos y todo ese rollo, entonces es prácticamente normal. Y luego cuando viene enero da un salto muy radical en el sentido de que ya todo eso que habías ganado antes en enero ya no es lo mismo, porque ya la gente ya se ha gastado el dinero, no quiere comprar tanto. Entonces depende de muchos factores, depende del RPM, de dónde te vea la gente, en qué fecha del año estés. Son muchos factores que influyen a la hora de tú ganar dinero en YouTube. Entonces, yo haciendo un ejemplo de las 150.900 visitas, si yo tuviera un RPM a lo mejor de 2, pongamos de 2, o sea, no, tampoco es algo desorbitado. Yo ahora mismo, por estas visitas, estaría cobrando 300 pavos, más o menos, para que os hagáis una idea. Si estuviera cobrando casi un poco más del doble de lo que gano ahora mismo, ya que ahora mismo no llego ni a $1, que la verdad, para mí la verdad es bastante poco, pero bueno, YouTube ahora mismo para mí es un extra que me llevo cada mes y que no me viene mal, no os voy a mentir, está dentro de lo que cabe, está bien, pero claro, teniendo en cuenta eso, pues la verdad debéis vosotros mirar si vuestro nicho, por así decirlo, está bien pagado en YouTube, ya que obviamente si vas a hacer un canal que a lo mejor sea de dinero y luego no sepas nada sobre eso, pues al final vas a acabar dejando el canal. Eso es a lo que voy. Yo me dediqué a subir este tipo de vídeos de videojuegos y demás en general, porque a mí me gustaba. Y sé obviamente de que es de las peores temáticas de las que puedes hablar en YouTube, ya que hay mucha gente hablando de lo mismo y los anunciantes pagan muy poco. Entonces, claro, se juntan muchas cosas y es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo al menos sé lo que hay y bueno, no me preocupa mucho eso, pero claro, si tienes en cuenta de que un canal con menos visitas
gana mucho más que tú por hablar de otra temática, pues también te pones a replantear las cosas. Eso es a lo que voy. Entonces ahora mismo lo que os he mostrado es cuánto yo he generado en los últimos 28 días, que la verdad no está nada mal, está muy muy bien, y que mi RPM es de 0,68. Dejadme en los comentarios cuánto tenéis vosotros en el caso de que tengáis su canal y ya moneticéis. Y bueno, lo que se lleva a YouTube pues sería esto, 2,27, y de esos 2,27 yo me llevo 0,68, que la verdad es muy muy poco. De hecho, ahora os voy a mostrar cuánto estaba generando Adrian Saenz con su canal. Ahora mismo me acabo de meter en su canal, en el vídeo que él subió a YouTube, en el que nos muestra cuánto ganó en el año 2019. Esto lo ha personalizado, bueno, ha creado esa franja de tiempo para mostrarnos cuánto generó durante todo ese año, ya que luego empezó a ganar mucho más. En ese año, una media del RPM que él tuvo fue de 2,90, que está bastante bien. Vamos a hacer unos cálculos, y es, si yo por ejemplo hubiera tenido ese RPM, 150.900... por 2,90, yo hubiera ganado a lo mejor con esas mismas visitas, hubiera generado esto, que la verdad es bastante para a lo mejor para las visitas que yo tengo, obviamente. Entonces él en ese año tuvo 2,90 de RPM y YouTube tuvo 8,86, que la verdad es bastante. Obviamente su canal es de finanzas, de criptomonedas y demás, y de emprendimiento, entonces es que es bastante normal de que los anunciantes pongan mucho más dinero en este tipo de anuncios y que sean mucho mejor pagados. Aparte de eso, también nos muestra las estadísticas que tiene el Chocas, que Chocas también aparte subió un vídeo sobre esto, de cuánto ganaba él con su canal de YouTube, en el que teniendo las visitas que él tiene, que son millones de visitas, tiene un RPM de 0,80, que literalmente es poquísimo, ¿eh? O sea, prácticamente todo lo que gana en YouTube, para el RPM que tiene, es mucho dinero, pero si tuviera un RPM mucho más alto, estaría ganando el doble prácticamente. Si él tuviera 1,60 de RPM, hubiera ganado el doble con las mismas visitas. Entonces, claro, es algo que yo ya os he dicho hace un momento, y es que dependiendo de tu temática, del canal, del nicho en el que estés, vas a ganar mucho más dinero o menos dependiendo de los anunciantes que tengas en tus vídeos. Eso es muy importante en el caso de que tú te quieras dedicar a YouTube, que obviamente debes hacer también lo que te gusta, no solo por el dinero, porque si luego no te llena, al final lo vas a acabar dejando, quieras o no. Entonces, por así decirlo, yo ahora mismo estoy en un sector en el que prácticamente se gana muy poco, pero bueno, es porque hay mucha competencia, hay mucha gente subiendo los mismos vídeos y demás, y bueno, luego también teniendo en cuenta de que la gran mayoría de gente que ve los vídeos son niños, es bastante evidente el porqué. No hay mucho misterio en ese sentido. Pero quería recalcaros eso, de que hay canales que la verdad pueden ganar muchísimo dinero teniendo muchas menos visitas que el resto de personas, solo por hablar de un tema en concreto diferente. Vale, después de deciros todo esto, creo que ya va siendo hora de mostraros mis estadísticas de cuánto me ha pagado YouTube con 1 millón de visitas, que son las siguientes. A mí por 1.600.000 visitas me ha pagado 890 euros. Eso por 1 millón de visitas. Tengo pensado en subir a mi canal dentro de poco de cuánto me ha pagado con 2 millones de visitas. Esto sería, por así decirlo, la primera parte. Y tengo pensado en subir otra parte dependiendo del apoyo que le deis y todo eso, que seguramente lo acabe subiendo, pero la cosa es no sé cuándo. De cuánto he pagado por el doble de visitas. Ahora mismo he seleccionado esto, que eso ha sido lo que he tenido en 2022. Que obviamente ahora mismo tengo mucho más visitas. Entonces, esto sería la primera parte. Si queréis la otra parte, pues dejadmelo en los comentarios de cuánto he ganado con 2 millones de visitas y cuánto han sido los ingresos que he conseguido. Con 1 millón de visitas he conseguido 890 euros, que bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Como ya os he dicho al principio del vídeo, para mí YouTube más o menos es algo externo que me llevo cada mes, que me viene bien, la verdad, no está mal. Pero obviamente que para el sector en el que estoy, la verdad es que es bastante poco, pero bueno, tampoco me voy a quejar, está bastante bien. He tenido 47.000 horas de impresiones, más de 6.400 suscriptores, que eso ha sido lo que he conseguido en el último año, en 2022, que la verdad que prácticamente todo lo que he conseguido ese año ha sido bastante, que ha sido cuando he tenido que revivir este canal, porque en su momento yo tenía otro que me lo cerraron por contenido bueno, porque subía vídeos a lo mejor de The Gref y las empresas que estaban detrás de The Gref pues me pusieron strikes y me cerraron el canal. Entonces bueno, es algo que quieras o no acabas aprendiendo y que ya no lo haces más. Que es algo que yo os quería también mencionar, de que yo por tonterías que hice, por subir contenidos a lo mejor de otra persona, literalmente en plan, no es lo mismo a lo mejor que tú subas una reaccionando a algo, que subir el contenido literalmente el de otra persona. Entonces por eso a mí me cerraron el canal que tenía antes, que tenía 2.000, 3.000 suscriptores y también estaba generando ingresos. Entonces al poco tiempo me lo cerraron por esa tontería, por tener 3 strikes, que eso tenéis que tener muy en cuenta
a la hora de subir vídeos. En el momento de que tú tengas 3 strikes en tu canal se va fuera. Prácticamente ya no puedes hacer nada. Entonces tenéis que tener mucho cuidado a la hora de subir contenido y bueno, también tener cuidado con las canciones que usáis y demás. En ese sentido hay que tener mucho cuidado para que luego vuestro canal no os haga perjudicado. En mi caso, bueno, yo ahora mismo estoy bastante bien con este canal, lo he revivido porque este era un canal que tenía desde hace mucho tiempo que no usaba. Y bueno, subiendo vídeos constantemente, y luego también con TikTok para promocionar mi canal de YouTube y demás, ha subido bastante. Luego también en Instagram, luego también en Twitch. Son muchas maneras de las cuales yo he estado aplicando durante todo ese año para conseguir lo que tengo ahora mismo. ¿Qué ha sido esto? Creo que me dejéis en los comentarios si os esperabais esta cifra, porque obviamente a lo mejor hay gente que se pensaba que había ganado mucho más con 1 millón de visitas y seguramente hay gente que a lo mejor no se pensaba que había ganado tanto. Entonces, ya que estáis, dejadmelo por ahí abajo en los comentarios. Aparte de eso, también vamos a hablar de otras fuentes de ingreso que tengo en YouTube externas, ya que obviamente tú cuando ya monetizas tu canal puedes ganar más dinero de otras formas. Os voy a dar un ejemplo y es que en el caso de que tú tengas un canal de cocina, que lo dejo por aquí, tú a lo mejor seguramente te metes a estos canales y ves por aquí abajo que están vendiendo algo. Por ejemplo, esto de aquí, que es lo que yo os mencionaba. Esto de aquí sería un link de afiliado. En el caso de que tú compres a través de su link, esta persona se va a estar llevando una comisión. Esa sería una fuente de ingresos externa a YouTube, pero que va ligado más o menos. No es de YouTube como tal, pero bueno, no está relacionado. Entonces, esta sería una de las maneras en las que la gente, a lo mejor con pocos suscriptores, obviamente este canal tiene muchos suscriptores, entonces seguramente esté generando bastante, pero hay canales pequeños que implementan estas cosas que son fuentes de ingreso externa a YouTube para poder generar muchos más ingresos. Al igual que el chico que os he mencionado antes, que es Adrian Sainz, que tiene brokers en los que promociona y demás, que la gente pues luego él se lleva su comisión, también tiene muchos patrocinios con marcas y demás. Entonces obviamente dependiendo de cómo te lo montes vas a ganar mucho más dinero o menos en YouTube, porque obviamente si tú por ejemplo tienes un canal de creepypastas, por ejemplo, no sé cómo puede hacer esa persona para ganar más dinero, la verdad. Desconozco mucho eso, porque hay sectores en los que es muy difícil hacer que la gente luego, por así decirlo, te apoye de otra manera, dentro de lo que cabe. A eso a lo que voy. Un canal de cocina como este, por ejemplo, tiene diferentes maneras para luego generar más ingresos fuera de YouTube. Y un canal como el de finanzas y todo eso también. Pero hay canales en los que es un poquito más difícil. En mi caso, os voy a mostrar mi caso más que nada para que veáis de qué manera yo genero más ingresos. Vale, ahora mismo ya estamos en las estadísticas de un vídeo mío. Voy a irme a detalles, que sería la descripción de mis vídeos. Y aquí os voy a mostrar un par de cosas. Lo primero de todo sería que con esta aplicación que es el SynLab, que es para los que juguéis Fortnite, porque seguramente este vídeo a lo mejor lo vea más gente, que no sea que a lo mejor no vea mi canal por videojuegos. Entonces, para que lo sepáis, es una aplicación que os sirve para bajar el pin en los juegos y demás, que sirve más en LATAM, la verdad. Yo de esto, cuando alguien se mete, pues yo me llevo una comisión. Y luego, por ejemplo, también en el caso de que tú te hagas miembro a mi canal de YouTube, que es otra manera de generar ingresos, o vamos a meternos aquí a mi canal. Y aquí, por así decirlo, son membresías que la gente, en el caso de que quiera apoyarte, se puede unir y tú luego obviamente le vas a dar también por así decirlo, sus beneficios. Si ellos te apoyan, pues tú le puedes dar algo a cambio por haberte apoyado, que está bastante bien. Y obviamente pues ya pones de cuánto quieres la membresía y ese rollo. Yo ahora mismo estoy muy agradecido por toda esta gente que está aquí, que es miembro del canal, la verdad. Se agradece muchísimo. Si estás viendo este vídeo y eres un miembro del canal, pues la verdad te lo agradezco muchísimo. Porque obviamente ahora mismo creo que hay alrededor de 50 personas que se han unido y la verdad que está muy bien. No os voy a mentir. Entonces la primera sería a través de a lo mejor referidos también, como lo de Amazon afiliados, que sería esto de aquí también. Pero que esto también debe tener muchas visitas también en tus vídeos y que la gente también quiera comprar. Como ya os he dicho antes, si tu público no está centrado en querer algo para comprar, luego obviamente eso se repercute en los ingresos. En mi caso, pues yo de Amazon afiliados prácticamente no he conseguido casi nada, prácticamente nada, a lo mejor como mucho 30 euros, que fue lo único que pude retirar en su momento. Y que ahora mismo lo tengo ahí, por si alguien luego quiere verlo. Yo aquí la verdad que ya de Amazon afiliados ya no lo tengo. De hecho me lo quitaron por el hecho de que la gente se metía para ver qué periféricos yo tenía, pero que nadie luego compraba. Y claro, obviamente tenía muchas visitas, pero si luego Amazon ve que no tienes ventas, pues te acaban cerrando la cuenta. Y me ha pasado como 2 veces. Así que en ese sentido yo esto lo he dejado, lo tengo ahí, pues por si alguien quiere ver qué periféricos tengo. Y ya está. De Amazon como tal, de Amazon afiliados no he generado casi nada, prácticamente.
La manera que os he dicho antes ha sido lo de haceros miembros a mi canal de YouTube y lo del referido por Exilad. Y ya por último sería lo del código de creador de Fortnite, que esto es algo donde la verdad ayuda bastante, quieras o no te ayuda bastante a generar algo extra en el caso de que alguien use tu código y luego compre algo en la tienda de Fortnite. Que esto, como ya os he dicho, seguramente muchos lo sabéis, pero a lo mejor hay gente nueva en el canal que no viene a ver mi vídeo por Fortnite, sino por cuánto he generado y demás. O sea, alguien externo a todos estos vídeos que he subido yo. Y por eso lo explico. Entonces serían 1, 2, 3 y bueno, 4 este más o menos no lo contaría porque prácticamente no lo uso, la verdad. 4 y ya el quinto sería Twitch, que sería en el canal en donde hago directos y lo promociono a través de YouTube. Que hay mucha gente que se ha pasado a mi canal de Twitch por YouTube y que de ahí pues luego se van a mi canal a preguntarme cosas. En el caso de que yo les eche una mano, luego ellos me apoyan a mí suscribiéndose con Amazon Prime o donando bits y todo ese rollo. Hay muchas cosas, pues, o sea, hay muchas maneras en las cuales tú puedes generar más ingresos con YouTube de manera externa. Entonces a donde voy es que necesitáis sí o sí tener diferentes fuentes de ingreso para así luego generar más ingresos cada mes. Entonces en el caso de que vuestro canal vaya creciendo poco a poco, luego esto va a ir creciendo y obviamente se suma entre que se suma lo de YouTube, se suma a lo mejor lo de Xilad, lo de los miembros del canal, lo de Twitch, lo del código esto, pues son varias fuentes de ingreso que luego a la larga pues al mes, si las acumulas todas juntas, es bastante. De YouTube a lo mejor como tal no se saca tanto, como ya os he mostrado antes, pero obviamente si juntas todo esto a lo mejor puede ser como la mitad de un sueldo más o menos, que aquí en España pues la mitad de un sueldo sería a lo mejor 600, 700 euros, más o menos, para que os hagáis una idea. Porque yo aparte de eso también trabajo y esto sería como un extra para mí, la verdad. Que me viene bastante bien. Esto lo tengo ahorrado por ahí y prácticamente no lo toco. Es por si algún día me hace falta y lo tengo por ahí. Pero como ya os he dicho, cuantas más fuentes de ingresos tengáis, mejor, porque así luego vais a conseguir mucho más dinero de más sitios. Y esa es la idea de YouTube y de empezar a generar mucho más ingresos. Lo siguiente que hay que recalcar es de dónde es tu audiencia. En mi caso os voy a mostrar ahora mismo en pantalla de dónde es la gente que ve mis vídeos. Principalmente son de Argentina, luego va México, España, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Brasil. Prácticamente casi todo LATAM son los que ven mis vídeos. Entonces de ahí también depende el RPM que tú tengas. Si la gente que te ve son ingleses, de Estados Unidos, a lo mejor de Suiza, a lo mejor de Alemania, de esos países donde hay mucho más poder adquisitivo, obviamente los anunciantes pueden meter mucho más dinero y tú con tus vídeos vas a ganar muchos más ingresos por la gente que ve tus vídeos y que ve los anuncios que hay. Entonces, otra manera de, por así decirlo, de ganar más es si tú, por ejemplo, tienes un canal inglés y hablas español, puedes generar mucho más dinero de esa manera. Os voy a poner un ejemplo, que es este chaval de aquí, Slappy. Este canal de aquí es de un chico que habla español, pero que tiene dos canales. Tiene un canal en inglés y otro en español. Entonces, como el chico sabe muy bien inglés, habla muy bien inglés, hace esos vídeos en español, los pasa bueno, los hace en inglés aparte. Entonces tiene dos canales. Y obviamente tengo seguro de que va a ganar mucho más dinero con este canal en inglés, porque como es de habla inglesa, la comunidad que le ve, sus visitas, por así decirlo, cuestan más. Entonces le pagan más. Y esto seguramente creo que es bastante normal, porque aquí es bastante constante y creo que en el otro canal que tenía a lo mejor no lo hará tanto. Entonces supongo que si sube vídeos más seguidos aquí es porque le irá mucho mejor en ese sentido. Entonces a donde voy yo es que obviamente depende bastante de dónde también te vea la gente. Como ya os he dicho, este chico seguramente haya hecho esto porque hay esto de que genera mucho más ingresos por el hecho de tener una comunidad inglesa, y que luego a largo plazo a eso a él le va a beneficiar bastante. Entonces ahí es a donde yo quería llegar. A mí ahora mismo me ve esta gente, que sería principalmente de Argentina, España y México, y luego pues viene Perú, Chile y bueno, alguna que otra persona me ven de Estados Unidos, que obviamente está muy bien. Entonces, resumiendo, hay varios factores. El primero sería la temática de tu canal. El siguiente sería de dónde te vea la gente. También depende de los minutos que tenga tu vídeo. Si tienes 8 minutos en adelante, puedes ponerle muchos más anuncios a tus vídeos. Luego, aparte de eso, también teniendo fuentes de ingreso externas a YouTube, también vas a generar más ingresos. Que eso, la verdad, que a largo plazo te ayuda bastante.
Eso ya depende de cada persona, de cómo se lo monte. Y ya por último, también depende de lo constante que seas. Si eres un canal que sube muy pocos vídeos, obviamente vas a generar poco por el hecho de no ser constante. YouTube eso premia, el hecho de que tú seas constante lo premia. Yo por ejemplo, ha habido meses en los que he subido bastantes vídeos, en los que a lo mejor de los 30 días del mes he subido 15 o casi 20, y la verdad que luego eso YouTube lo ve de que eres muy constante y luego posiciona muy bien tus vídeos. Entonces, una clave muy buena es eso, de ser constante en YouTube. Sí o sí tienes que ser constante si quieres que luego tus vídeos lo vean mucha más gente. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Aparte de eso, quiero comentaros de que seguiré subiendo más vídeos sobre este tema de YouTube, de cómo crecer y demás. Iré subiendo vídeos a lo mejor más cortos en los que os enseño cómo poner buenos títulos, cómo ver a la competencia, cómo aparte de eso hacer buenas miniaturas, los hashtags y todo ese rollo, también las etiquetas que debes poner en los vídeos, muchas cosas a tener en cuenta cuando subéis un vídeo. Entonces dejadme por ahí abajo si queréis ese tipo de vídeos, que yo iré subiéndolo poco a poco. Se agradece muchísimo si os suscribís, que esto no lo he hecho antes, pero bueno, si te ha servido este vídeo y demás, se agradece muchísimo si te suscribes. Gracias por ver el vídeo, te dejo más vídeos por aquí al final para que les eches un vistazo en el caso de que quieras. Y ya nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima, chavales. Adiós.